¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que Yahweh Yahushua HaMashiach les bendiga grandemente el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo y un saludo con toda mi mente y con todo mi corazón. Y espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tocar el tema que es el tercer reglamento de la comunidad Keilah Beit-Lehem Efratá. Entonces, para ello, vámonos al capítulo 91, verso 7. Entonces, para que ustedes también lo puedan apreciar conmigo, se los voy a mostrar en pantalla. Dice así, primero vamos a leer el texto y dice así. Y otro le preguntó, Maestro, ¿cómo quieres que ellos vayan creciendo? Y Yahushua dijo, a partir de los 7 años o cuando empiecen a diferenciar el mal del bien y aprendan a buscar el bien, que vengan a mí, que dando gracias llorando reciban la bendición de manos del anciano o del ángel de la comunidad, y exhortarles a abstenerse de comer carne, de las bebidas fuertes o de cazar criaturas inocentes de Yahweh, pues ¿acaso están ellos en un nivel inferior al de los caballos o las ovejas? Para los que tales cosas son contra natura. Ahora, ya tenemos el texto, ¿vale? Vamos ahora a desglosar la interpretación de este texto. Y dice así. Y otro le preguntó, Maestro, ¿cómo quieres que ellos vayan creciendo? ¿Quiénes? Los niños, porque en el reglamento anterior se estaba hablando de la circuncisión de los niños que apenas habían nacido. Entonces, dice así, y Yahushua dijo, a partir de los 7 años. Recordemos que el valor numérico 7 representa la plenitud, representa algo completo, representa la palabra, representa una espada, porque recordemos que nuestras palabras son como una espada de doble filo que pueden atravesar hasta lo más profundo de nuestro ser, que pueden llegar hasta nuestro espíritu. Y dice, a partir de los 7 años o cuando empiecen a diferenciar el mal. El mal, recordemos que es una representación de Lucifer. Recordemos que Lucifer se viste como ángel de luz. También el mal se puede representar como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, a diferenciar el mal del bien. ¿Cómo vamos a diferenciar que realmente en estos tiempos vamos a distinguir al anticristo? ¿Cómo vamos a distinguir al Mesías? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es una pregunta que es muy importante, porque realmente lo que va a suceder es que Satanás, el adversario, el enemigo, el anticristo que se va a hacer pasar por el Mesías, lo que él va a hacer es que se va a vestir como ángel de luz. Va a traer un conocimiento que supuestamente, mejor dicho, él va a traer un conocimiento que va a ser muy astuto, porque va a hablar cosas verdaderas, pero que realmente lo que va a hacer es distorsionar la interpretación. Nuevamente lo repito. Lo que él va a traer son cosas verdaderas, pero su interpretación va a estar distorsionada, para que así nosotros creamos en él. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar el mal del bien. Tenemos que aprender a diferenciar del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es malo, diferenciando el árbol de la vida, que es bueno. Recordemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal es representado por Lucifer, es representado actualmente por la Cábala, porque recordemos que los judíos
Ellos, primero que nada, son aquellas personas que ni siquiera creen en el Mesías. Entonces, también el Antiguo Testamento es representado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una sombra, como lo hablábamos en el video anterior. Entonces, claro que el Antiguo Testamento tiene luz. Claro que Lucifer tiene luz. Claro que la Cábala tiene luz. Claro que los judíos traen luz en su conocimiento. Claro. Pero así era Lucifer. Traía un conocimiento que parecía bueno, pero su fin era malo. O que carecía de algo, que no estaba completo, que no estaba terminado. Y eso nos lleva a entender que nosotros, o que los niños, aquellos recién nacidos, esto es para de forma literal que un niño nazca y tienes que irle enseñando durante 7 años el bien del mal, hacer la diferencia del mal del bien. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos tiempos realmente va a ser muy difícil que la gente, la misma escritura dice que aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos serán engañados porque aquellas personas que ya salieron de la religión, el catolicismo, cristianismo, testigo de Jehová, mormón, X o Y, pues entran en las raíces hebreas, en un concepto donde se entiende que realmente el Mesías no se llama Jesús por sentido común. Eso igual ya lo hemos hablado anteriormente. Entender que el Mesías no se llama así por lógica, porque pues él era judío, los nombres propios no se pueden traducir, la letra J se estableció después del año 1550. Entonces hay muchos datos, fundamentos, que si tú eres nuevo, tú me estás escuchando por primera vez y que probablemente dices, bueno, ¿qué es lo que está compartiendo esta persona? Bueno, yo te invito a que hagas una investigación, que no te quedes solamente con la duda y que no creas lo primero que te dicen, sin antes investigar lo que te están diciendo. Recuerda que la escritura dice que tenemos que ser como los Berea, personas que meditaban si estaban conforme a las escrituras. La escritura dice que tenemos que ser seres kosher, o sea, puros, santos. Y en la escritura hace referencia que el puerco es un animal que no es santo, porque él no rumea, él traga la información de una, y tú tienes que ser un animal que rumea, como un simbolismo de un cordero, de una oveja, el cual rumea, que mastica la información, que analiza lo que les están diciendo, que no solamente creen lo primero que les dicen. Y es muy importante porque cuando tú masticas y analizas la información, puedes distinguir el mal del bien, puedes diferenciar lo que es verdad por medio del Espíritu o del Ruach de nuestro Padre Todopoderoso Yahweh. Entonces te hago esta invitación a que si tú me estás escuchando, no es coincidencia que tú estés aquí. Si estás aquí es porque el Padre sabe que estás preparado para escuchar esta información. Si estás escuchando esto es porque estás preparado para dar el siguiente paso. ¿Cuáles son? Entre ellos, que es lo que habla un poquito más todo este contexto, es dejar de comer a lo mejor carne, dejar la religión. Y claro, la carne, si elevamos la interpretación, es la representación del alimento, o sea, la carne de los cerdos. Y recordemos que los cerdos
es un alimento malo para nuestra salud. Es malo. Entonces, ¿quiénes son esos cerdos? Pues literalmente aquellos que el Mashiach mencionó. No le den las perlas a los cerdillos. No se le da la comida de los hijos a los perrillos. También recordemos que la víboras es una representación de los falsos judíos. Recordemos que hay que entender que un judío, un yaudí, es la representación de alguien verdadero que exalta al Creador en espíritu y en verdad, y no en doctrinas de ancianos y tradiciones de hombres. O sea, literalmente las religiones. Nosotros tenemos, yo creo, al menos lo digo para las personas nuevas, tendrías que salir de la religión que estás, porque si no, no vas a poder recibir más en tu recipiente, en tu mente, en tu ser, en tu cuerpo, en tu espíritu. Necesitas salir de ahí. Y espero que este mensaje sea de bendición para ti. Entonces vamos a seguir avanzando. Y dice así: a partir de los 7 años, o cuando empiezan a diferenciar el mal del bien y aprendan a buscar el bien. El bien, recordemos que es el árbol de la vida. Kadam, el orden de los antiguos, el Mashiach, Yahushua HaMashiach, el Adán Kadmon, el primer ser creado de luz en el primer día. Eso es muy importante. Y aprendan a buscar el bien, a Yahushua HaMashiach, al Mesías. Si no, recordemos que tienen que poner a prueba a los maestros y ellos tienen que declarar que Yahweh Yahushua HaMashiach, Él es nuestro Salvador. Todo aquel personaje o toda aquella persona que no declare eso, tengan cuidado. Tengan cuidado porque la escritura es muy clara. Y claro, ¿por qué? Porque ellos tienen el espíritu del antimesías. Ellos tienen el espíritu de Satanás. Así que tengan cuidado. Yo les recomiendo que pongan a prueba aquellos personajes literalmente que comparten cábala, porque eso es lo que estamos hablando. El mal del bien y a buscar el bien. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pónganlos a prueba. Háganles esa pregunta. Si ellos dicen que no, tengan mucho cuidado. De verdad, tengan mucho, pero mucho cuidado. Ahora, bien, seguimos avanzando. Dice, que vengan a mí, ¿a quién? A Yahushua HaMashiach, y que dando gracias, llorando, reciban la bendición de manos del anciano o del ángel de la comunidad. Recordemos que dando gracias, llorando, se puede ver representado como ayuno y oración. Reciban la bendición de manos del anciano o del ángel de la comunidad y exhortarles a abstenerse de comer carne. Nuevamente lo que compartíamos ahorita. Eso literal creo que se entiende, que obviamente es que el niño vaya diferenciando qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que pues obviamente vienen siendo las leyes morales, que vaya aprendiendo a hacer lo que es correcto, referente a los mandamientos que ya hemos hablado en el canal, que vienen siendo los 12 mandamientos, ahí los pueden ver. Entre ellos el más importante: amarás al Creador, a Yahweh, con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Ahora, dice, exhortarles a abstenerse de comer carne, pues eso es, me imagino que queda muy claro, que no coman carne de res, carne de pollo, carne de ovejas, carne de cerdo, que es lo que más se come.
Y dice, de las bebidas fuertes, eso queda claro, creo que es representado por el vino, por la cerveza, que nos emborrachen, o de cazar criaturas inocentes de Yahweh. Eso también creo que se entiende. Ahora, de la forma en que lo podemos interpretar o elevar la interpretación de abstenerse de comer carne, como lo dijimos anteriormente, es la carne de los cerdos, la carne de las religiones. Entonces, recordemos que suelen ser alimentos o conocimiento que posiblemente lo único que hacen es dañar tu espíritu, dañar tu cuerpo, dañar tu alma. Y recordemos que una de las cosas es que el nombre de Jesús viene representado por la palabra he aquí el cerdo o he aquí el caballo, que esto es algo muy importante porque nosotros debemos de dejar de comer esa carne de los cerdos, esa carne de los caballos, esa carne de esas ovejas que son lobos, esa carne de víboras, esa carne de cerdos. Entonces, y si lo representamos simbólicamente, es la representación de que las religiones suelen dar ese alimento. ¿Por qué? Porque creen en el nombre de Jesús, cuando realmente lo que hizo Satanás es que en su astucia estableció el nombre de Jesús para que en vez de invocar el nombre verdadero, estuviésemos invocando el nombre de Satanás. Entonces, bueno, tomar en cuenta eso porque realmente es muy importante. Disculpen ahí porque no estaba, les puse como que la pantalla y no estaba en la cámara. Pero bueno, como les digo, esto es muy, muy importante. Tomar en cuenta que tenemos que abstenernos de carne, de la carne, del alimento, de las religiones, de las bebidas fuertes. Recordemos que es el vino de la fornicación. Recordemos que la palabra yayin tiene un valor numérico de 70 y la palabra sot, que es algo que es oculto, que es un misterio, que es revelación, tiene el mismo valor sot que yayin. Entonces, vino es representado por algo que es oculto, es algo secreto, es una revelación. Entonces, tengan cuidado de la revelación del oculto, de los secretos de los ángeles caídos. Porque recordemos que esos secretos descendieron los ángeles caídos y los trajeron a las mujeres. Shemihasa en el libro de Enoch, ahí lo pueden buscar. Entonces, tómalo en cuenta porque eso es muy importante. Ahora, o de cazar criaturas inocentes de Yahweh. Entonces, pues bueno, eso creo que también se entiende. Cazar es matar por medio de las palabras a las criaturas inocentes de Yahweh, que viene siendo pues a nuestros hermanos, ¿no? Después dice, pues ¿acaso están ellos en un nivel inferior al de los caballos o las ovejas? Eso es muy interesante porque acabamos de hablar de que Jesús significa he aquí el caballo y se puede ver representado también como los cerdos. Entonces, ¿acaso están ellos en un nivel inferior al de los caballos o las ovejas? Entonces, de forma literal es que pues no cazar a los animales y que son semejantes a los caballos y las ovejas. Y no cazar, o sea, no maldecir, no matar por medio de nuestra palabra, por medio de nuestra espada, aquellas personas que son como caballos o que son como ovejas. Entonces, aquellas personas que creen en el Mesías, pero que a pesar de que creen en el Mesías no están en el camino correcto. Entonces, literalmente yo quiero que entiendan algo, que el mensaje no es contra la persona, sino
es contra el pensamiento o el movimiento. Eso quiero que quede muy claro, porque se puede decir, es que le estás tirando a las personas. No, estamos peleando. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, no es contra las personas, no es contra, un ejemplo, en el concepto de la persona que es gay. Tú no estás en contra de la persona que es gay, estás en contra del pensamiento que él tiene, porque fue engendrado por medio de estas organizaciones que les metieron en la cabeza que lo correcto es lo que ellos están pensando, y no es así. O es como cuando una persona es gordita y tú a la persona gordita le dices, oye, baja de peso. Literalmente hay movimientos donde dicen que es que estar gordo está bien y se tienen que amar así. No. Si tú vas con un doctor, el doctor te va a decir, hey, ve, haz ejercicio, come bien. Y es lo mismo que cualquier otra persona te va a decir, haz ejercicio, come bien. Porque la lucha no es contra la persona que está gordita, la lucha es contra su mente o los pensamientos que posiblemente le estuvieron sembrando para que esa persona no salga de, de, de ese pensamiento. Y ese pensamiento lo único que va a hacer, o sea, si él se queda con ese pensamiento, lo único que va a traer es destrucción en su vida, se va a enfermar, le va a hacer daño. Entonces realmente es una mentira, es lo mismo que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Te quieren mostrar ciertas cosas, no está bien, no pasa nada, no importa, se llama ámate así como estás gordito, pero su idea es mala porque se va a enfermar, le va a hacer daño. Entonces es lo mismo, nuestra lucha no es contra que el gay, contra el gordo, no, es contra el pensamiento, y lo que nosotros tenemos que hacer es darles luz a esos pensamientos que están en oscuridad. Tenemos que iluminar esa mente y ese corazón, porque recuerda que lo que la mente recibe se guarda en este tesoro. O sea, literalmente él está diciendo, estar gordo está bien, y lo está guardando en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que lo que sale de este corazón va a decir, no, es que está bien que yo esté gordo, porque lo que sembró fue una semilla de destrucción, sembró cizaña en vez de trigo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es desarraigar de ese corazón, sacar de ese cofre del corazón, sacar las cosas que no sirven, las cosas malas. Hay que limpiarlo, hay que purificarlo, y hay que empezar a sembrar luz y cosas buenas que cuando salgan del corazón sean buenas y lleven, perdón, y lleven a, a la vida y no a la muerte. Porque literalmente una buena alimentación te lleva a que vivas más, a que vivas una vida más plena. Pero el estar una persona gordita que se alimenta mal, lo que te va a llevar es a enfermedades, a sufrimientos y hasta posiblemente la muerte. Igual es lo mismo para el gay y muchas otros pensamientos que pueden haber, que lo que nosotros o la intención que el Padre me ha puesto en mi mente y en mi corazón, que les quiero compartir, es regresar todo al diseño original, al diseño de Adán y Eva, donde todo era perfecto, antes de que comiesen ese árbol maldito. Así se los digo. Ese árbol que nos divide, que nos separa, que nos destruye, que ha sido tan inteligente el adversario, que tenemos que volver a restituir todo eso. Pero para eso tenemos que utilizar la mente del Mashiach. No hay, no hubo, no ha existido. Bueno, sí, ha existido y existe y vive para siempre nuestro Salvador Yahshua HaMashiach,
que vino y murió entre las 2 tardes, en el día 14 del primer mes, en el grado 135, momento 540, para derramar la sangre, esa sangre preciosa, ese vino, ese secreto, ese misterio, ese espíritu, esa resurrección para aquellos que han creído en Él. Y si tú has creído en Él, bienvenido. Que lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo es elevar nuestra conciencia para apartarnos del mal y buscar el bien, la verdad, el árbol de la vida. Y dice, ok, quiero agregar algo más. En primera de Pedro 5, se los comparto en pantalla para que lo puedan apreciar conmigo. Dice así. Vamos a ver si se compartió así. Dice así, en primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey, al rebaño de Yahweh. Recordemos que, bueno, esto quiero conectarlo juntamente con la bendición de manos del anciano o del ángel de la comunidad. Ok, quiero hacer esa conexión en el cual esto es parte de esas bendiciones que estarían trayendo los ancianos o el ángel de la comunidad para los jóvenes o para los padres también, porque todo esto es una enseñanza para padres y para hijos. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Yahweh resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Esto es algo también muy interesante, ya que literalmente la soberbia que uno ve en muchos maestros de las escrituras es muy clara. Parecen libros abiertos que al menos yo creo que se puede percibir, y realmente pues aquí es el claro ejemplo que dice: Yahweh resiste a los soberbios, aquellas personas que creen que tienen la razón en todo y que lo saben todo, cuando realmente nos necesitamos. Si ellos entendiesen o escuchasen a un hermano que posiblemente tenga una verdad y no lo escuchan, pues creo que eso es muy claro y se ve bastante claro en muchos maestros cuando les quieres compartir algo y no están de acuerdo contigo, pero bueno, ellos no quieren actualizar. Todo se actualiza, se actualiza la ciencia, la medicina, la tecnología, pero lo único que no actualizan es la interpretación de la escritura. Y bueno, pero bueno, está bien. El Padre tiene procesos para cada uno de nosotros, pero bueno, posiblemente sea una exhortación para aquellas personas que el día de hoy pienses que tienes la razón absoluta, pero nos necesitamos. Y eso quiere decir que tenemos que escuchar a los demás para poder ir juntando las piezas del rompecabezas. Entonces, tomar en cuenta que no tienes la verdad absoluta. El único que sí la ha tenido, de quien probablemente sí puedes decir, bueno, estoy aprendiendo la verdad absoluta, es del Mashiach. De él sí te puedo decir. De Yahushua HaMashiach, de él sí. Cuando te acercas con él, él es el único que tiene la verdad absoluta, y créeme que de ahí nunca vas a caminar en la oscuridad ni en la mentira.
Ahora dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. Recordemos que uno de los reglamentos, el tercer reglamento, es que al niño se le abstenga de comer carne, de beber bebidas fuertes, que dice: sed sobrios y velad y hacer oración, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Elohim de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Mashiach Yahshua HaMashiach, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, bien, tenemos ese de que es primera de Kefá 5, que se conecta juntamente con las bendiciones de los ancianos. La intención de los ancianos que estarían haciendo, que es exhortar a la gente de que coma carne, de que no tome bebidas fuertes y de que deje de matar criaturas inocentes para los sacrificios y demás, ¿no? Para el consumo y todo. Entonces, y bueno, esto lo podemos conectar y vamos a conectarlo. Quiero agregar algo más que dice así. Este es en el apócrifo de Yohanan. Dice: los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron: come y alégrate. Interesante, ¿no? La gente comiendo la comida o la carne de los cerdos. Y dice: mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Esto le estaban diciendo los gobernantes. Los gobernantes le estaban diciendo a Adán que comiera y se alegrara. Pero en este libro dice que su placer es amargo y su belleza es perversa. Una representación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después dice: su placer es una trampa, sus árboles son malvados, Tengan cuidado con la cábala, por favor. Su árbol es malvado. ¿Tiene luz? Sí, tiene mucha luz, tiene mucho que ver, tiene conocimiento que es verdad, pero su belleza es perversa, su fin es malo. Dice: su fruto es veneno mortal. Su fruto, sus acciones, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ese fruto, o sea, literalmente te dicen que hagas esto, pero realmente su fruto es veneno mortal. Todo eso te está llevando a la destrucción. Y dice: su promesa es muerte, la reencarnación. La reencarnación. Entonces tengan cuidado con esa reencarnación del alma. Tómenlo en cuenta que el alma muere y después va a juicio. Lo que sí reencarna es el espíritu, pero ese espíritu tiene que seguir a una persona que crea en Yahshua HaMashiach. Si ese espíritu no sigue a Yahshua HaMashiach, va a volver a reencarnar en otra persona hasta que esa persona o ese espíritu siga o repose sobre una persona que crea en Yahshua HaMashiach. Es la única manera para que esa persona, para que su espíritu no vuelva a reencarnar. Después dice: pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Ahora, quiero dejar en claro, está la reencarnación del alma y la reencarnación del espíritu. La reencarnación del alma no existe, la reencarnación del espíritu sí. Bueno, sigo. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. ¿Quiénes pusieron el árbol de la vida en medio del paraíso? Fueron los ángeles caídos. O sea,
para explicarlo, porque aquí posiblemente se vayan a revolver o se puedan revolver cuando lo leen. Dice, pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Ellos tienen un árbol, y el árbol que ellos le llaman el árbol de la vida, para nosotros que creemos en Yahushua HaMashiach, para nosotros sería el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, sería lo que no debemos de comer. Pero ellos llamaron a su árbol el árbol de la vida, pero para nosotros es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero que quede muy claro eso, ¿vale? Dice, yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol de la vida, que ellos le llaman el árbol de la vida, que es una representación de la cábala, etcétera, etcétera. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muertes, su sombra es odio. Bueno, aquí todo es muy interesante. La raíz, su esencia, la cábala, el origen de su árbol es amarga. Sus ramas, sus enseñanzas, sus conocimientos, sus caminos son muerte. Su sombra, el Antiguo Testamento, que es una sombra, sus interpretaciones su sombra es odio, porque pues te lleva un ejemplo, el Antiguo Testamento en el judaísmo, pues que si come carne, que si se llama que hay que sacrificar y bla bla bla, ¿no? Una trampa hay en sus hojas. Las hojas es su espiritualidad o lo que vienen siendo con lo que te cubres, con sus interpretaciones. Recordemos que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol es representado por la higuera, por eso se vistieron con hojas de higuera. Y pues las hojas es vestirse porque se vistieron con hojas de higuera, es la desnudez que ellos tenían, pero esas, pues, obviamente, pues, una persona no se puede vestir con una hoja así. ¿Me explico? Tiene que ser una vestimenta bien del cordero. Dice, sus capullos son ungüento malo. Okay, su sanidad que supuestamente ellos traen es mentira. Recordemos que hablábamos en el libro de Zorobabel y en el apócrifo de Isaías hacía referencia que el anticristo pues lo que va a traer es sanidad a las personas, haciéndose pasar por el Mesías. Recordemos que es el anticristo, pero sus enseñanzas, su ungüento es malo porque te sana. Supuestamente trata de sanarte, pero realmente no. Esa sanidad que va a traer a las personas literalmente los va a enfermar más. Su fruta es muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, la cábala y muchas otras que se pueden ver, ¿no? Pero en específico yo estoy en contra de ese árbol. Les platicaba porque para ellos la cábala es lo más elevado que existe, lo más profundo que hay para el judaísmo, por decirlo así. Entonces, pero pues obviamente el tema está en que es lo mismo que Lucifer. Lucifer creyó que su conocimiento era lo más elevado, pero estaba en contra del Creador. Entonces el Mashiach, Yahushua HaMashiach, es el árbol de la vida. Entonces hay que entender que el Mashiach pues es una representación del Creador y es la representación del árbol de la vida, y Satanás es la representación de la cábala, es la representación de los falsos judíos que pues obviamente no creen en el Creador, que están en contra. Por eso su fruta es muerte. La palabra, recordemos que el Antiguo Testamento está representado que en la palabra, la letra en sí mata, pero el espíritu vivifica. Entonces es una sombra. El deseo es su semilla, y brota en la oscuridad. Entonces, tomarlo en cuenta, el deseo es su semilla. Pues el deseo de querer ser más que el Creador, que es lo que le dijo
el adversario, la serpiente, serás como el creador, serás mayor que él. Y pues comieron, ¿no? Entonces la gente pues quiere ser más que Yahshua HaMashiach y pues no dejan, después dejan de creer en el Mesías y bueno, eso ya eso los hace que brote sobre ellos la oscuridad y se aparten de la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno. Muy importante la destrucción. Ese árbol va a ser talado. Como dijo Juan, el hacha está a la raíz de los árboles. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntese de comer o de hacer esas obras, de comer ese fruto, de esa interpretación, de esa conciencia, de ese pensamiento. Y la oscuridad en su lugar de descanso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Entonces se quedaron ahí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez de del propio Adán. Dice, yo fui el que empero les hizo comer. O sea, el Mashiach, literalmente, el Mashiach les dio del árbol de la vida para que entendiesen que estaban mal. ¿Ok? El Mesías les dio a comer del árbol de la vida para que entendiesen que estuviesen mal. Pero recuerden que para los ángeles caídos, el árbol del Mesías es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, y es lo mismo que va a pasar. Lo mismo que va a pasar en estos tiempos finales para el anticristo, los falsos yahudí, las personas que lo sigan, le van a llamar al árbol que el Padre en su gran inmensidad me ha permitido entender cuál es su origen, cuál es su diseño y que es una representación del árbol de la vida, que es Kadam. Kadam tiene valor 144. 144 tiene muchos significados. 44, miren, bueno, se los voy a mostrar en pantalla. No lo tenía preparado, pero se los voy a mostrar porque sí es importante. Es muy importante esto para que entiendan un poquito, ya que al árbol de Kadam lo que ellos van a hacer es que le van a llamar el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol malo, y ellos a su árbol, que es la cábala, pues le van a llamar el árbol de la vida. Entonces, es muy común. Ahora, denme un momento, deje que se cargue y vamos para allá. Vamos a dar la interpretación del valor numérico de 144, que el valor numérico 144 es representado por el nombre de Kadam. Ok, bueno, aquí tenemos 144, ok. Esto significa Kadam. Ahora, ¿qué representa 144? 144 se puede ver 44 como sangre. ¿La sangre de quién? Del Mashiach. Del Mashiach. 1, o sea, aquí tenemos 44, aquí tenemos 1, que es representado por el Mashiach, que es el creador. Yahweh Eloheinu, Yahweh Esejat, es 1. Entonces, vamos para atrás tantito. O sea, ok. Tenemos 144. También tenemos al revés, que es 441. Y esta palabra es Emet, que representa verdad. Ok. Entonces también se pueden hacer otras representaciones, que es 1 más 44 te da 45. Y 45 es Adán. Adán Kadmon. Ok. Entonces ya tenemos varias representaciones. También 4, que es, recordemos que 14 es David. Ok.
David, y es representado por el rey. Entonces, como la representación del rey, que es Mashiach, Yahshua HaMashiach, o la representación también de la puerta de las ovejas, porque recordemos que el 4 es representado por una puerta, y recordemos que el Mashiach dice: yo soy la puerta de las ovejas. También se puede representar, ¿cómo lo podemos hacer? 18, 14 más 4 es 18, que es vida, el árbol de la vida. Entonces, Kadam, que viene del este de los antiguos, es representado por el árbol de la vida. Y se pudiesen ver más interpretaciones, no solamente eso. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues yo creo que se entiende mucho, se puede comprender porque es muy claro. Entonces, esto es representado, Mashiach, Yahshua HaMashiach, como el árbol de la vida. Y este árbol de la vida, Satanás, o el adversario, el anticristo, le va a llamar a este árbol de la vida, al Kadam, que tiene este valor numérico. Le va a llamar el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, literalmente les van a decir: no coman de ese árbol. No coman de ese árbol. Pero literalmente del árbol que no tienen que comer es el de la Cábala, que ni siquiera tiene origen, que ni siquiera tiene un origen. Es hecho por judíos, tradiciones de ancianos, entonces a lo bueno le llaman malo, y sin fin de cosas, ¿no? Bueno, yo creo, ¿qué hice? Bueno, espero que les haya mostrado espero que les haya mostrado la pantalla, porque si no vieron. Bueno, esperemos que sí, yo creo que sí lo estaban viendo, ¿no? A ver, déjenme se los pongo. Todo eso que les estaba diciendo estaba aquí. Ahorita lo voy a checar. Esperemos que sí, si no, ahí ya más o menos se dan una idea. La palabra Kadán, 144, lo que representa, 441 Emet, representa también vida, David, rey, Adán Kadmón, el primer Adán, la sangre, que es del Mashiach, que es una representación del vino. Entonces vienen muchas representaciones, entonces para que lo tomen en cuenta. Bueno, me retiro. Ese es el tercer reglamento. Les mando bendiciones, les mando un beso, les mando un abrazo, les mando un saludo con toda mi mente y con todo mi corazón, y espero que se encuentren bien. Shalom, shalom, nos vemos.